Bienvenido a los Juegos de la Cultura. Hoy estamos con un invitado especial porque hablaremos de filosofía, de temas que tienen su grado de complejidad para quienes no son especialistas en la materia y también para algunas personas que están en filosofía, porque bueno, este producto, que es un libro, es el resultado de una tesis doctoral. Para terminar, como siempre, la presentación de libros. Ahora estamos con él. Gracias a Andrés Stisma por venir y traer lo que decía, el resultado de todo un trabajo de investigación que lleva sus años. Siempre la sensación para mí es que lleva una vida, porque para llegar a este punto hay que haberlo recorrido. Así que, bueno, hablaremos de filosofía y trataremos de traducir aquellas cuestiones que puedan ser más complicadas. Sí, bueno, como no, muchas gracias María Blanca por la invitación. Encantado de estar acá. El tema de la tesis, ¿cuál fue? El tema de la tesis de doctorado, De doctorado. producto de la cual sale el libro, es la crítica de Frege al empirismo. Y la idea del trabajo es, por un lado, mostrar cómo un filósofo precursor de la filosofía analítica como Frege critica las concepciones de la aritmética que tenían los filósofos empiristas del siglo XVII y XVIII, y fundamentalmente mostrar cómo esta crítica está atravesada por consideraciones que tienen que ver con el lenguaje. Es decir, lo que yo he pretendido mostrar a través de este trabajo es cómo cualquier reflexión filosófica acerca de la aritmética está condicionada por consideraciones que tienen que ver con el significado de las palabras, con la gramática del lenguaje. O sea que lo que plantea fundamentalmente es relación matemática o el lenguaje de las matemáticas y el lenguaje corriente. Sí, de alguna manera O el sí. lenguaje filosófico. El lenguaje corriente por un lado, el lenguaje lógico formal por el otro. O sea, siempre atendiendo a la relación que hay entre la matemática y el lenguaje o los lenguajes, según cuál sea la perspectiva filosófica en la que nos estemos instalando. Tomaste a Frege como Sí, eje sí. del pensamiento. Si lo tuvieras que presentar aquí a Frege, ¿qué dirías? Bueno, Frege es un filósofo muy importante, a veces en nuestro medio no lo suficientemente valorado o conocido. Creo yo que es un filósofo mayor por muchas cuestiones. Por un lado porque es el padre de lo que actualmente nosotros podríamos denominar la lógica formal o la lógica algebraica. O sea, no sé, cualquier curso de lógica que hoy se enseñe en la universidad o en los colegios parte de nociones que arrancan con la obra de Frege. Es contemporáneo nuestro. Es siglo XIX, siglo XX. Entonces, por un lado, Frege es el padre de la lógica formal, lo cual es muchísimo decir. Por otra parte, se suele decir que Frege es el padre de la filosofía del lenguaje entendida como disciplina filosófica, que no es poca cosa. Yo siempre digo en mis clases que sobre el lenguaje se ha teorizado desde hace muchísimo tiempo. Platón habló del lenguaje, Aristóteles, filósofos como San Agustín, Locke, Berkeley han teorizado sobre el lenguaje, pero una cosa es realizar consideraciones filosóficas sobre el lenguaje y otra cosa es constituir una disciplina filosófica como la filosofía del lenguaje. Y en ese sentido uno puede decir que Frege es el padre de la filosofía del lenguaje entendida como disciplina filosófica.
Además, y esto tampoco es poca cosa, Frege suele ser considerado como el padre de un movimiento muy importante en la filosofía contemporánea, que es la filosofía analítica, que considera que la tarea de la filosofía consiste en el análisis del lenguaje, o sea que la materia bruta con la que trabajan los filósofos es el lenguaje. Y también algunos, esto ya es más discutible, suelen considerar a Frege como el precursor de lo que Rorty ha denominado el giro lingüístico de la filosofía, porque Frege es un filósofo que sostiene que para resolver ciertos problemas filosóficos, él específicamente estaba interesado en cuestiones de fundamentación de las matemáticas, había que resolver cuestiones previas ligadas al lenguaje con el cual abordamos esos problemas filosóficos. Bueno, volviendo un poco a... Es complejo porque es estar dentro del lenguaje y al mismo tiempo fuera del lenguaje. En el sentido, nunca se puede estar fuera del lenguaje tampoco. No. Pero desde otra perspectiva, digamos, del lenguaje, o metalenguaje, no sé cómo lo llamaría, porque sería trabajar con el lenguaje para analizarlo, pero a su vez, cómo es ese lenguaje con el cual estoy analizando. Sí, es toda una paradoja la que estás planteando, o sea, se trata de un abordaje del lenguaje realizado desde el lenguaje, y eso evidentemente tiene algo de paradojal e impone sus límites. De todos modos, más allá de la paradoja, hay muchos resultados en filosofía del lenguaje y hay muchos caminos que abre Frege dentro de la filosofía del lenguaje. Hoy uno incluso podría decir que casi todos los, no sé si todos, no todos, pero casi todos los problemas que hoy, o las categorías de análisis que hoy abordan los filósofos del lenguaje, arrancan de la obra de Frege. ¿Y qué parentesco hay entre Wittgenstein y Frege en sus propuestas? Bueno, Wittgenstein ha leído a Frege y discute mucho con Frege. O sea, en el Tractatus de Wittgenstein se toman algunas posiciones de Frege, aunque se critican otras posiciones o teorías que tiene Frege. De todos modos, y esto sí me parece importante decir, en gran parte la filosofía de Wittgenstein retoma cuestiones que ya había trabajado Frege, como la cuestión de la representación, como la cuestión de la significatividad de las expresiones lingüísticas, como el estatus de la lógica. Lo que pasa es que Wittgenstein critica algunas de las posiciones técnicas de Frege, pero de todos modos no se podría entender una parte, por lo menos, de la obra de Wittgenstein sin tener a Frege y a Russell, por supuesto, como telón de fondo. O sea que dieron un paso más allá, pero partieron o tomaron elementos planteados por Frege. Totalmente. Totalmente. Como se construye la historia y la historia del conocimiento específicamente. ¿Esto podríamos considerar como una investigación pura? O sea, no aplicada. En esta concreta que haces de la relación entre el lenguaje y el lenguaje de las matemáticas. Bueno, habría que ver qué es lo que se entiende por puro y por aplicado acá. Digamos, lo que yo hice es realizar un trabajo... Porque eso me preguntaba respecto a la filosofía en general, además. Lo que yo hice es realizar un trabajo filosófico, teórico. Entonces, desde esa perspectiva, podríamos decir que lo que he hecho es un trabajo teórico, especulativo, no aplicado. Ahora, dicho esto, sí me parece importante señalar que a veces, cuando uno trabaja estas cuestiones, las fronteras entre el ámbito de lo teórico y el ámbito de la aplicación son un poco difusas. Si bien es cierto que el abordaje que yo hice de estos temas es teórico, también me parece importante señalar que muchas reflexiones filosóficas que se han hecho sobre la matemática o sobre la aritmética han condicionado algunos desarrollos de estas disciplinas. Entonces... que lo considerarías como aplicado, si ya estás... En un punto sí.
No estoy diciendo que mi investigación haya tenido como propósito cambiar resultados en la matemática, ni nada por el estilo. Pero que podría dar pie para. Puede dar pie para cambiar algunas cuestiones que tienen que ver con la matemática real, preocuparse por cuestiones que tienen que ver con los fundamentos de esta disciplina. Sí. No son cuestiones que no estén conectadas. Apenas insinuado, por lo que yo percibí o tomé en el libro tuyo, si hay alguna relación con las posibilidades de aplicación en el aspecto terapéutico de la filosofía. Sí. ¿Es así? Sí. A ver... porque eso sí yo lo veo distante. No sé cuál es la vía de conexión. A ver, la idea de la filosofía como terapia es una idea que está presente en Hume y está presente en Wittgenstein. Por ejemplo, para Wittgenstein, la filosofía tiene como tarea disolver a través del análisis del lenguaje ciertos problemas de la metafísica tradicional. Yo no hice la tesis tomando el tema de la filosofía como terapia, como hilo, pero como bien lo decís, está un poquito insinuado, porque, y eso yo lo señalo, por ejemplo, en las conclusiones, yo pretendo mostrar cómo algunas cuestiones filosóficas ligadas a las matemáticas intentan ser resueltas terapéuticamente a través del análisis del lenguaje matemático, del lenguaje ordinario. Bueno, lo que pasa es que esta idea de que a través del lenguaje se pueden resolver o disolver problemas filosóficos es una idea que está muy presente en toda la filosofía analítica. Y Frege está inaugurando esta corriente de pensamiento. Así que de alguna manera la idea de la filosofía como actividad terapéutica está insinuada en el trabajo. Sin que aparezca una relación clara y directa, suena a que, bueno, quedan abiertas las puertas para investigar estas relaciones. Sí, sí. A partir de lo enunciado en el trabajo. Sí, de hecho, a mí el tema de la relación entre lenguaje y matemática a mí me interesa muchísimo y tras concluir este trabajo he seguido investigando en la misma dirección, pero ya con otros filósofos. Por ejemplo, ahora estoy abordando la misma cuestión, digamos, la relación entre aritmética y lenguaje en Wittgenstein. Claro, pero yo te planteaba el aspecto terapéutico de la filosofía, como una puerta más abierta para seguir investigando. Porque, la idea de la filosofía como terapia es una idea muy rica y con mucho potencial para seguir haciendo filosofía. Ahora, yo no veo personalmente, todavía me resulta claro que estoy lejos de conocer en profundidad el tema, apenas me asomo. La relación entre lo que podría ser, y no sé si es correcto hasta el planteo, el lenguaje matemático con el aspecto filosófico de la filosofía. A ver, la pregunta ¿cuál sería? La pregunta es si hay algún tipo de relación o se puede hacer algún tipo de conexión entre lo que es el lenguaje matemático que estuviste planteando e investigando con el aspecto terapéutico de la filosofía. Está bien la pregunta. La conexión sería la siguiente, o por lo menos Frege lo diría de esta manera. Para resolver cuestiones que tienen que ver con la naturaleza de las matemáticas, hay que meterse en el lenguaje matemático. Y meterse en el abordaje del lenguaje es la vía terapéutica para resolver problemas ontológicos o epistemológicos que plantea la matemática. O sea, la terapia se da a través del análisis lingüístico. Esa sería la conexión. Bueno, lo vamos a dejar aquí planteado porque sería para seguirlo pensando y bastante complejo. Veo estas relaciones. Lo interesante es que están.
es posible. Es posible. Hay que abrir la puerta y ponerse a estudiar, en todo caso, desde mi lugar seguro, o aquel que le interese. Llegar a hacer una tesis, te preguntaba de Frege, porque seguramente la conexión con este tema empezó de muchísimo antes. ¿Cómo fue esta conexión? ¿Por qué elegiste Frege como eje de esta cuestión? Bueno, yo... El planteo de él, de hecho. Sí, yo siempre digo que un trabajo de doctorado es el resumen de la biografía de uno. Porque si uno, por ejemplo, ve mi tesis, yo en mi tesis trabajo Frege, trabajo filósofos modernos, trabajo cuestiones de lógica, trabajo cuestiones de filosofía del lenguaje, trabajo cuestiones de filosofía de la aritmética. Y en definitiva, si uno ve mi currículum, es a lo que me he dedicado toda la vida. Entonces, un trabajo de doctorado lo que hace es como recoger todo lo que uno ha estado haciendo. Más puntualmente, yendo a tu pregunta, yo me conecto originariamente con Frege siendo alumno de grado de la carrera de filosofía en la cátedra de lógica, que la dictaba el profesor Rojo. Y ya el profesor Rojo daba artículos de Frege en la cátedra de lógica, era una cosa muy dura para nosotros, alumnos de segundo año estudiando Frege. Y me pareció un filósofo muy atractivo. Posteriormente... ¿Por la dureza? No por la dureza, me pareció un filósofo atractivo por la profundidad del planteo. Pero dureza en el sentido de que había mucho para estudiar, para llegar a entender. No, para un alumno de segundo año Frege en ese sentido, es denso, claro. es muy denso. Te atraía lo que era difícil. Sí, era desafiante. Era desafiante. Y bueno, en el año 97 viajé a la Universidad de Sevilla a hacer una estancia muy corta donde me pongo en contacto con estos temas de la fundamentación de la aritmética en Frege y en Wittgenstein. Me encantó, me pareció muy interesante. Después realicé estudios en la Universidad de Barcelona sobre fundamentos de la aritmética. Y después, al volver a Tucumán, es como que me reencontré con Frege. En paralelo empecé a estudiar algunas cuestiones de filosofía del lenguaje. En paralelo di cursos sobre algunos filósofos empiristas y entonces he empezado como a pergeñar que podía encontrar conexiones entre todas estas cuestiones y que podía poner en diálogo a Frege con los filósofos empiristas de los siglos XVII y XVIII y que muchas de las críticas explícitas o implícitas que Frege les realizaba a estos filósofos tenían que ver con cuestiones que estaban relacionadas con el lenguaje. Pero volviendo un poco a lo que me preguntabas, y sí, uno llega a esto producto de un montón de cosas que uno ha ido haciendo a lo largo de los años. A veces uno no sabe que estas cosas se van a reunir, pero en el momento de la tesis de doctorado estas cosas se juntan. Y además hay otra cuestión, me imagino, al momento de elegir el tema, porque los veías como aspectos que te iban interesando en el estudio y de pronto pensaste, esto se puede conectar de una forma original. Lo pensaste como originalidad, lo investigaste si había otros trabajos hechos en la misma línea, porque esto aparece como un vislumbre primero de cuál podía ser el tema, sí, para formular la tesis. ¿Cómo es esa investigación para terminar de definir el tema? Todavía no entras en la formulación de la investigación en detalle. Bueno, he buscado bastante bibliografía que intentara poner en conexión a Frege con los filósofos empiristas y encontré poca cosa. ¿Y cómo es la búsqueda? ¿Por internet? ¿Te conectas con las academias? ¿Cómo fue esa búsqueda? Porque ahora el conocimiento del mundo está abierto, entonces eso también tiene una ventaja y una contra en el sentido de la delimitación del tema, ¿no? Sí, la posibilidad de rastreo bibliográfico hoy ha crecido exponencialmente. Entonces,
ya no se limita solamente a buscar en la biblioteca o en la hemeroteca de tu facultad a ver qué hay. Hoy hay mucha información y muy buenos libros y muy buenos trabajos a los que uno puede acceder a través de Internet. Existen redes sociales que conectan a personas del mundo académico que comparten sus publicaciones. Eh, sí, efectivamente la posibilidad de rastreo bibliográfico hoy ha crecido muchísimo. Y en mi caso hice uso de estas herramientas. Sí. Para la delimitación del tema. También. Es una exigencia que sea original el trabajo para un doctorado? ¿Cómo se maneja esta cuestión? Qué buena pregunta. Eh, Depende qué se entienda por originalidad. Yo creo que original en el sentido absoluto, Nada. no lo es nadie o casi nadie, salvo que estemos hablando de una genialidad. Yo sí creo que un trabajo de doctorado tiene que tener algo de original, pero la originalidad puede pasar por lugares distintos. La originalidad puede tener que ver con un enfoque que otro no ha tenido o con poner en relación cuestiones que otros no han puesto en relación o con algún tipo de reorganización categorial. Yo, por ejemplo, no creo que en mi tesis le haga decir a Frege cosas rarísimas, pero bueno, creo que mi aporte es poner en relación a Frege con ciertos filósofos con los que tradicionalmente no se los ha puesto en relación. Y creo que en ese sentido es un pequeño aporte al conocimiento. Sí, un trabajo de doctorado tiene que tener alguna impronta personal, una mirada personal, pero insisto, no es lo que alguna gente cree que uno tiene que salir y decir cosas rarísimas, además porque, como lo has dicho hace un rato, el conocimiento se va construyendo. Entonces uno suma un granito de arena a un montón que ya hay y bueno, y así van saliendo las ideas nuevas. ¿Y cómo, si vos tuvieras que contar cómo fue ya estás con el tema delimitado, además con definido quién hace el seguimiento o asesoramiento, el- quién será el jurado, cómo es todo ese proceso y además el proceso mismo porque una cosa es el proceso para que el trabajo sea aprobado para que llegues a la categoría de doctor, pero por otro lado está el proceso mismo de estudio y de investigación. ¿Cuáles son las distintas facetas y cómo las fuiste manejando? Bueno, lo primero es delimitar el tema, hacer un plan de trabajo. El plan de trabajo tiene que estar avalado por un director de tesis. La facultad elige 2 miembros que integrarán la comisión de supervisión del trabajo de doctorado, que son 2 personas que no dirigen la tesis, pero sí leen, hacen correcciones, hacen observaciones. Anualmente hay que presentar informes al directorio y a la comisión de supervisión de lo ¿Cuántos que... años fueron de trabajo? En mi caso, 5. O sea, yo empecé a escribir mi tesis doctoral en 2008 y la terminé en 2013. De todos modos, aclaro, por lo menos en mi caso, si bien es cierto que empecé con la tarea de escritura de la tesis en 2008, bueno, muchas de las cuestiones que abordé en la tesis ya las venía estudiando desde hace mucho tiempo, ¿no? Bueno, me gustaría que sigas después explicando, pero hacemos un intervalo Bueno, cómo y no. seguimos. Bueno. Gracias. Caja Popular de Ahorros quiere estar más cerca de los tucumanos. Por eso abrimos una nueva sucursal en Gómez Pardo de Lomas de Tafí, con todos los servicios que Caja Popular te ofrece. Vení a conocer nuestra nueva sucursal, Caja Popular de Ahorros, más cerca de los tucumanos.
Bueno, estábamos analizando este proceso de gestación de una tesis que lleva sus años, como decía, en tu caso particular, 5 años, donde podrías plantear cómo fue el método, lo enunciado en principio, y después cómo se cumplieron esos, si podemos llamarle método, esos pasos que fuiste dando hasta llegar a la formulación del tema. Bueno, efectivamente uno presenta un plan de tesis. ¿Cómo es el plan? ¿Cómo el que presentaste aproximadamente? Y bueno, un plan de tesis es un escrito de en mi caso creo que tenía 14 páginas, donde uno plantea cuál es el estado de la cuestión en torno a lo que uno quiere estudiar. Se plantea una serie de objetivos, una hipótesis de trabajo, una metodología y una bibliografía tentativa. De todos modos, un plan de trabajo de tesis es siempre una aproximación. Después uno... Claro, señala un camino posible que después podrá tener sus variantes. Sí, uno ese camino lo recorre, pero con algunas modificaciones, porque en el medio van apareciendo cosas, uno va descubriendo conexiones o relaciones o conceptos que desconocía antes, o va encontrándose con bibliografía novedosa. Y bueno, uno va estudiando, uno va haciendo pequeños papers, pequeños trabajos, se los va presentando al director, a la comisión de supervisión, recibe devoluciones, hay que repensar las cuestiones en función de esas devoluciones. Y de a poco, muy de a poco, el trabajo de tesis va tomando cuerpo. Todos los años hay que rendir cuentas a la comisión de supervisión y al director del trabajo que uno va realizando. Y bueno, cuando uno termina la tesis, nuevamente la comisión de supervisión tiene que dar el visto bueno, y recién ahí uno puede entregar la tesis a la facultad para que sea sometida a evaluación. Al jurado. A los jurados, sí. ¿Tuviste algunas situaciones que para vos, desde tu mirada y tu experiencia, tuvieron carácter de hallazgo? En relación al tema, en relación a A lo que fuera. Desde el punto de vista del tema, sí. Hay conexiones entre algunos conceptos que yo desconocía, que no las había pensado a la hora de formular el plan. Y desde lo más personal, también, cuando yo empecé el trabajo de tesis, incluso tenía algunas dudas de que pudiera acabarlo, que pudiera escribir 150 páginas de este tema. Digo, a lo mejor es que no puedo, y escribí más de 300, entonces de golpe uno se descubre haciendo cosas o produciendo cosas de una manera que uno desconocía. Sí, uno no sale de un trabajo de tesis de la misma manera en la que ha entrado. Si tuvieras que recomendar a alguien respecto, y seguramente lo haces con los alumnos o con los que están por iniciar trabajos de este tipo, la elección del tema, ¿qué le dirías? ¿Cómo tienen que elegir el tema? Lo primero es que el tema les apasione, porque uno se casa con el tema de tesis y hay que convivir con el tema de tesis. Entonces, si no hay pasión, la cosa va a ser muy difícil. Entonces, lo primero que sea un tema que les apasione. O sea, que hagan una indagación personal. Sí. ¿Qué es lo que desean? Sí. Esta sería como una que estudien lo que muy les guste importante. mucho, algo que les motive mucho. Por ahí en algunas universidades sucede, o en algunos ámbitos académicos, que el director medio le elige al dirigido del tema de tesis en función de intereses. O le sugiere fuertemente. Esto se puede entender desde ciertas lógicas académicas, pero creo que para el dirigido no es bueno. Creo que uno tiene que hacer algo que a uno le guste mucho. En todo caso, tendrá que negociar con el director, porque efectivamente el director tiene que dirigir sobre lo que sabe, no sobre lo que no sabe. Pero se supone también que se elige el director en función del tema, que es previo.
Sí, sí, pero también puede ser que uno elija al director y bueno, el Y director después el... diga, Claro. bueno, yo te puedo dirigir en esto, pero necesitaría hacer estos ajustes porque me sentiría más cómodo con esta cuestión o este Sí. detalle. Pero el tema tiene que ser apasionante. Y otra cuestión es que el tema permite un abordaje finito. Entonces, quiero decir, que uno piense una investigación que pueda terminar en 4 o 5 años. La concepción del doctorado en los últimos años ha cambiado muchísimo. 20, 30 años atrás el doctorado era la culminación de la vida académica, hoy es el inicio. Entonces hay que pensarlo de esta manera, elegir un tema que uno pueda abordarlo seriamente, profundamente, científicamente, pero en un periodo de tiempo limitado. Ese es un consejo que yo también daría. Y también que sepan elegir a sus directores, porque conozco experiencias muy difíciles o de fracasos producto de malas elecciones con los directores. Es decir, un director de tesis no es solamente alguien que me va a leer un trabajo o me va a corregir, es alguien que me tiene que acompañar en un proceso. O sea que la relación es muy importante. Tiene que ser una buena persona, tiene que ser una buena persona. Ajá. Y en psicoanálisis diríamos tiene que haber transferencia. Sí, sí, sí. Una sí. buena transferencia, o sea, ese espacio de comunicación en las dos direcciones, porque no puede haber en una dirección y en la otra no. Exactamente. Está sostenida por las dos personas. Exactamente. En tu caso particular, ¿quién fue el director? Tuviste dos en realidad. Sí, inicialmente yo inicié esta investigación con el profesor Rojo. Desgraciadamente el profesor Rojo fallece. ¿En qué etapa estaba? A medio al inicio. De todos modos, bueno, los aportes que él me hizo durante el tiempo que pude estar con él para mí han sido valiosísimos, como todo lo que yo he recibido del profesor Rojo en todos los años que yo estuve con él. Y posteriormente se hizo cargo de la dirección de mi tesis en María Mercedes Risco, que ha sido una directora excelente, una gran directora, una gran lectora de lo que yo iba produciendo. Me ha sido de mucha ayuda. Y ahora, bueno, fue aprobado, tenemos que decir, porque ya sos doctor. ¿Esto hace cuánto? ¿Fue el año pasado o el anteaño? Hace 2 años y medio. Hace 2 años. Sí. El libro es del año pasado. El libro es de este año, el libro es muy reciente. Porque en la edición dice 2015. El prólogo probablemente, pero la imprenta es de 2016. 2016. Sí, acaba de salir hace muy poquitas semanas. ¿Qué devoluciones tuviste? O sea, ¿qué te comentaron? ¿A dónde lo ubicaste el libro? ¿Qué pasa con estos libros? Porque un tema siempre complejo para cualquier libro es el tema de la distribución. ¿Qué pasa con un libro que es producto de una investigación para doctorados? ¿A dónde va? ¿Qué se hace con estos libros? Bueno, primero, con respecto a mi libro, todavía no ha sido presentado en sociedad. Es decir... o sea que yo tengo la primicia. Sí, sí. Al libro lo voy a presentar en septiembre, en un evento que se va a hacer en Tucumán, así que todavía no lo he presentado. Las devoluciones que yo he recibido de este material tienen que ver con quienes lo han leído como jurados de mi tesis, que han sido, creo que, muy buenas. Y en relación a tu pregunta... ¿Hay canales de distribución de los libros que se producen en la universidad? Sí, sí hay canales de distribución. ¿A dónde va? A ver, muchos de los libros que se producen en la universidad son publicados o por la editorial de la universidad, que es EDUNT, y en mi caso yo lo hice publicar a través del Departamento de Publicaciones de la Facultad de Filosofía y Letras. Yo tengo que decir, por lo menos, que en el caso del Departamento de Publicaciones de la Facultad de Filosofía y Letras, el equipo de trabajo que hay allí es excelente. A mí me han ayudado muchísimo con la edición del libro. Y se esfuerzan mucho para que estos libros circulen, se distribuyan va a otras eventos. universidades. Sí, teóricamente son las bibliotecas las que tienen que hacer intercambio con otras bibliotecas. De todos modos,
El tema de la distribución de los libros producidos en la universidad es en todo el país un tema todavía a resolver. No, no es una cuestión específica de Tucumán, pasa en general con toda la... Que necesitaría muchas acciones para mejorar para el nivel de más, distribución. para divulgarlos más. ¿Hay sitios en internet donde se pueden cargar los Sí, libros? sí. ¿Eso lo hacen normalmente? Sí. Hay una página en internet que se llama, que es academia.edu, que es muy utilizada por personas ligadas al mundo académico para subir sus trabajos, sus papers, sus libros, y que colegas que tienen intereses afines los puedan leer. Internet es un ámbito de mucha circulación de conocimiento bueno. Sí. Pusiste los textos en circulación, los textos parciales sería anterior al libro, en conocimiento de otras personas vía internet o no? ¿Lo dejaste hasta el momento de ser aprobado el trabajo? Con respecto a mi tesis, algunos resultados parciales los he ido exponiendo en congresos, en jornadas académicas, no en internet. No en internet hasta no tener mi tesis formulada. Hay otro aspecto, porque claro, uno dice, se produjo un libro, un trabajo de investigación, pero no se sabe la magnitud del trabajo que hay por detrás. Un aspecto importante es la escritura de la tesis. Hay libros publicados al respecto. Humberto Eco es uno de ellos que tiene un libro de cómo escribir una tesis. Sí. También es todo un aprendizaje respecto al lenguaje, ya que está en el tema. Sí. Hay otros de sugerencia, además de Humberto Eco. ¿Te llevaste, quién te orientó en la escritura? ¿Es algo que ya lo sabías, que lo fuiste aprendiendo? ¿Cómo fue? Está bien. No hice demasiada lectura de material propedéutico para empezar la tesis. Sí he sido corregido y sí he sido orientado, tanto por los que han cumplido funciones de directores como por los que han formado parte de la comisión de supervisión. En mi caso particular no he sentido la necesidad de leer este tipo de bibliografía. ¿Hay códigos internacionales al respecto a la escritura o en el habla hispana? ¿Hay algunos códigos en torno al formato que debe tener una tesis? Sí. También en eso hay todo un conocimiento. Que tiene que plantearse un estado de la cuestión, que se tienen que plantear una hipótesis. Lo que fuiste diciendo que fue tu propio proceso. Claro, que el desarrollo de la tesis tiene que ir probando esa hipótesis. Hasta los modos de cita, por ejemplo, de cita de los libros. No, hay muchas formas de citar. Hay muchas formas posibles. Hay muchas formas de citar. En algunos países predominan más unas que otras, o en determinados momentos algunas se ponen más de modas que otras, pero no hay una forma de citar estándar para todas las tesis. Incluso ocurre que en algunas disciplinas se cita de una manera y en otras disciplinas se cita de otras formas. Hay filósofos que tienen en su enunciado cierto vuelo poético, diría. Sí. O sea que se aproximan a piezas de literatura. Una cuestión bastante discutida también entre la relación literatura-filosofía, si le quita rigurosidad o no. Y la pregunta es, ¿te planteaste este tipo de cuestiones ya en cuanto al modo de decir lo que estás diciendo? Sí, mi estilo de escritura no es poético, pero es una cuestión absolutamente personal y que además tiene que ver un poco con la naturaleza de los autores que yo trabajo. Sería como extraño escribir sobre Frege poéticamente, porque además es un autor que no escribe muy poéticamente. De todos modos, un poco más. Un poquito más. Bueno, Wittgenstein no lo trabajas en este caso en particular. No, pero con respecto al tema de la forma de escritura y la apelación a la poesía, yo no creo que
el estilo de escritura más poético le quite necesariamente rigor al trabajo filosófico. No creo que la cosa pase por ahí. Hay distintas maneras de escribir, hay distintas maneras de abordar un objeto. Yo no tengo una concepción cerrada acerca de lo que es la filosofía, no creo que haya una sola manera de hacer filosofía, ni una sola manera de escribir. Yo no me siento particularmente cómodo con el estilo más poético de hacer filosofía, quizás por mi formación en lógica o en algunas áreas de la filosofía un poquito más alejadas de esas, pero creo que son modos de hacer filosofía totalmente legítimos. Yo no siento ningún desdén por esa forma de hacer filosofía y me parece muy bella en algunos casos, sí, es totalmente válida. Claro, además el estilo se va configurando en el hacer. Nadie se plantea voy a escribir con tal estilo. El estilo es más bien resulta, si es que podemos hablar de estilo, que es otro concepto que se cuestiona también, es con una mirada retroactiva de todo lo hecho uno puede decir, bueno, tiene estas características o tal otra. Así es. Y una cosita que me había quedado pensando en relación a lo que decías de la literatura. La literatura también es una fuente de muchos problemas filosóficos y en muchos textos de literatura uno encuentra muchas cuestiones que son filosóficas. Bueno, Borges, por ejemplo, justo estaba pensando en Borges. Es todo material impresionante en ese sentido. Exactamente, hay cuestiones filosóficas muy profundas en la obra de Borges. Creo que entre filosofía y literatura hay relaciones que son muy íntimas y muy interesantes de explorar. Por otro lado, ya hablando de la expansión o la interrelación de filosofía con otras áreas, estás en relación a grupos interesados en los derechos humanos. Sí, esta es otra faceta de mi vida. Es como salir, claro, salir de la teoría e ir a la vida más práctica, que de todos modos, de tu mirada, siempre va a ser con un enfoque filosófico, seguramente. Sí, formo parte de una fundación internacional que se llama Fundación Internacional de Derechos Humanos, con sede en Madrid, pero que integramos personas de diferentes países y que tiene como función hacer pedagogía en temas de derechos humanos. ¿Y cuáles son las cuestiones más o los ejes por los cuales empiezan a atravesar esas tareas pedagógicas, por llamarlo de alguna manera, o prevención, o trabajar culturalmente para que haya cambios de valores? ¿Cuáles serían los enunciados primeros? Príncips. Bueno, lo primero hay que conocer la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Conociendo esto se saben muchas cosas. Hay que pedir a los gobiernos que cumplan con esa declaración. Hay que hacer entender a las personas que los derechos humanos son universales, que son para todos y no solo para algunos. Hace pocos días, a propósito de los festejos que se hicieron por el Bicentenario, alguna persona andaba portando un cartel muy horrible que decía derechos humanos para los humanos derechos. Bueno, justamente esa es la idea que nosotros rechazamos, combatimos. Los derechos humanos son para todos, incluso para las personas que nos parezcan más malas, desagradables, o aún aquellos que hayan cometido un delito. En ese sentido, entonces hay que hacer mucha pedagogía en derechos humanos para enseñar que los derechos humanos son universales, que la ley vale para todos. Bueno, aquí estás relacionando lo que es fundamental y que es derechos humanos bajo la ley. Sí. O sea, una ley en la cual todos tenemos que ser beneficiarios y también responsables de cumplir con eso que dice la ley, o penalizados si es que no se cumpla la ley. Así es. Esto suena muy teórico, pero en la práctica a eso tenemos que apuntar, creo yo, en trabajar, ¿no? Sí, trabajar por la justicia. Sí, así es. Y la igualdad ante la ley en todo sentido, ¿no? Cuando nos beneficia, cuando nos perjudica.
Sí, bueno, ese es el punto difícil de sostener. Socialmente siempre podemos encontrar fallas en la puesta en práctica de la justicia, pero aún así es el único camino. Es el único camino. La violencia no es el camino, la revancha no es el camino, la venganza no es el camino. El autoritarismo tampoco es el camino. El único camino es la ley y el respeto a los derechos humanos. Y esto es aplicable con cualquier régimen de gobierno. Me imagino que tienen gente de distintos lugares del mundo. Sí, hay problemas específicos que ustedes pueden detectar por zonas, por regiones. Sí, hay personas, bueno, en la fundación que viven en España, otros en Argentina, en otras partes de Europa, que trasladan problemáticas que son específicas de cada una de esas regiones, efectivamente, y también hay... ¿Tienen de otras zonas, de otros continentes, por ejemplo? Sí, hay un África, Asia. Sí. Hay un especialista en temas magrebíes, que viene de Marruecos, sí. Y también hay muchos representantes de distintos colectivos, de la comunidad LGBT, de las comunidades gitanas, es un grupo de trabajo interdisciplinario y muy interesante. Lo que yo aporto ahí es lo que puedo desde mi lugar, que es el de la filosofía. Planteaste un tema de exposición hace poco. Hace unos años se dio un seminario de derechos humanos en la Universidad Complutense de Madrid. Yo en ese caso he participado virtualmente. ¿Y qué tema elegiste? Algunas cuestiones ligadas a la fundamentación de los derechos humanos, es decir, a la historia de los derechos humanos, a la historia de la noción de derechos naturales y cómo esta noción de derechos naturales se enlazaba con los derechos humanos, el concepto de dignidad humana, que es tan central para quienes hacen derechos humanos, cuestiones ligadas a la tolerancia. Ese es mi aporte, es lo que yo puedo hacer. Pero insisto... Tremendo que tengamos que pelear por eso, ¿no? Por la dignidad humana, los derechos para todos. Ya tendríamos, el siglo XXI tendría que estar eso asumido por todas las sociedades, pero no es así. Lamentablemente, no es así. Casi no sé si hemos progresado o no. Yo creo que se ha progresado parcialmente, que algunas sociedades han progresado. Argentina, bueno, en los últimos años ha ganado muchos derechos, hay matrimonio igualitario, reconocimientos de derechos sexuales y demás, pero bueno, hay sociedades en las que se dan situaciones que son gravísimas y sí, hay que seguir peleando por los derechos humanos. Bueno, y por la filosofía, porque ya hemos llegado al final del programa. Bueno. Te agradezco muchísimo. No, muchísimas gracias a vos. Gracias. Popular de Ahorros quiere estar más cerca de los tucumanos. Por eso abrimos una nueva sucursal en Gómez Pardo de Lomas de Tafí, con todos los servicios que Caja Popular te ofrece. Vení a conocer nuestra nueva sucursal, Caja Popular de Ahorros, más cerca de los tucumanos. El libro que traigo hoy es de Anna Kipper, se llama Portfolios de Moda, Diseño y Presentación. Me permitió, al ver el libro, pensé cómo va creciendo el diseño en la Argentina y también en Tucumán. Y este me parecía un libro muy útil para aquellos que están estudiando estos temas, porque habla de la relación entre la teoría y la práctica.
El diseño, ciudades como Buenos Aires ya están consideradas como centro de diseño. Tucumán misma tiene un crecimiento muy importante y específicamente en el diseño de indumentaria, donde además también ha crecido la formación, o recién diríamos se está posibilitando la formación académica en esta área. En este caso particular, lo que señala es la importancia justamente de esta relación entre la teoría y la práctica, y me pareció interesante también la relación entre el diseño de indumentaria en este caso con el diseño de arquitectura, por ejemplo, y donde hay una serie de conceptos que para quienes no están en el tema o lo miran simplemente como una práctica, tal vez no se les hubiera ocurrido, como analizar lo que es la estructura de un puente y plantearlo en relación a la estructura de un diseño. Por supuesto, hay cosas que la puesta en práctica parece complicada y difícil, pero son los que van permitiendo el avance en estos tipos de disciplinas y también el perfeccionamiento. Este es un área muy interesante para crecer. Y se me ocurrió la relación con la arquitecta Zaha Hadid, que murió no hace mucho, donde ella se hizo conocida justamente por la capacidad del diseño y de avance en la concepción de la forma, y eran avances plasmados en el papel o en la computadora, pero que después se pudieron hacer en la realidad y construir en la realidad. Bueno, esto pasa con cualquier área de diseño y por eso es muy interesante, y también con cualquier disciplina en realidad, esto de poder imaginar, conceptualizar y después plasmarlo en la práctica. Así que a quienes estén interesados en este tema, es un libro de utilidad. Bueno, nada más tengo para decirles, los dejo hasta la próxima. Muchísimas gracias.